Gracias por continuar con nosotros. Contamos con la participación del doctor Max Puy. Él es presidente de Alianza por la Democracia. Doctor, bienvenido, un placer. Muchas gracias, es un placer estar aquí y con todas las personas que nos miran y nos escuchan. Max, ante todo, mis mejores deseos para este 2019, para usted y para su institución. Ay, muchas gracias, igualmente. ¿Cómo usted ve la entrada del 2019? Compleja. Una situación difícil porque nuestro país está frente a desafíos muy importantes, tanto en el plano interno como en el ámbito internacional. Hay algunos, yo diría que hay 5 grandes temas que preocupan sobremanera al pueblo dominicano, o mejor dicho, 3 que le preocupan mucho y otros 2 que son fundamentales, aunque esto no sea percibido en el mismo grado que los 3 primeros. ¿Cuáles son? Yo entiendo que las preocupaciones fundamentales del pueblo dominicano hoy son, por un lado, el tema de la inseguridad, que afecta, no tengo que detallar por qué, incluso se acaban de producir hechos lamentables y todavía no aclarados, ¿verdad? Lamentables, no aclarados. Bueno, el tema de la migración es una situación de hecho y es fundamental determinar el manejo de la misma, y el país no ha tenido el mejor de los manejos. También tenemos como temas que le preocupan, que le preocupan a la gente de todos los días. Hay otros temas más de fondo que la gente quizás no los ve tanto, pero son fundamentales porque determinan estos últimos. Es el tema de la desigualdad, es decir, el modelo económico en base al cual ha crecido la República Dominicana, que ha crecido mal, muy mal, y que genera una desigualdad profunda en el país y altas tasas de pobreza. Está el tema de la destrucción del medio ambiente, es decir, que es un problema, si quiere, crucial. Sí. Y está otro tema de fondo, que es el tema de la corrupción y la impunidad. Me parece que esos 5 elementos, como digo, mal crecimiento económico y desigualdad, destrucción del medio ambiente, corrupción e impunidad, el tema de la delincuencia y la violencia, y el tema de la migración y el tema de la migración. Estos 5 elementos en el plano interno afectan mucho al país. Y a nivel internacional, estamos entrando en una situación sumamente compleja en la región latinoamericana. Lamentablemente suenan tambores de guerra. Lo que se está produciendo a nivel internacional con esta decisión de la Organización de Estados Americanos desconociendo el gobierno de uno de los Estados miembros, y lo que puede ser considerado como el llamado al establecimiento de un gobierno paralelo en Venezuela, de parte de los Estados Unidos, al insistir en tratar directamente con la antigua Asamblea Legislativa. Sí. Yo pienso que esto, y con el rechazo expreso que ha hecho Rusia a la posibilidad de una intervención militar en Venezuela, nos lleva a un terreno sumamente delicado, es decir, en el que se puede dar una confrontación. Y esto, sobre todo, una decisión de la Organización de Estados Americanos, donde gobiernos no dotados de legitimidad, gobiernos ilegítimos, ponen en entredicho la legitimidad de uno de los Estados miembros, porque hay varios gobiernos de los que han votado diciendo que el gobierno de Venezuela es ilegítimo, que tienen una legitimidad muy frágil. ¿Cuáles son esos? Por el caso de Honduras, eso es producto de un fraude electoral. Entonces el gobierno de Honduras dice que el gobierno de Venezuela es ilegítimo y ellos no se están viendo en su propio espejo. Pero el gobierno de Brasil, que si bien es cierto Bolsonaro ganó la presidencia por un amplio margen. ¿Pero cómo ganó la presidencia? Después de una deposición abiertamente ilegal de la presidenta Dilma Rousseff.
Entonces el gobierno de Bolsonaro es legítimo y puede reclamar la democracia, pero es producto de un hecho antidemocrático. El comportamiento del Estado dominicano en la OEA y en Caracas simultáneamente, ¿cómo usted lo analiza? Totalmente contradictorio y en cierta medida, es decir, hasta incomprensible en ciertos aspectos, ¿no? O sea, por un lado el gobierno dominicano le agradece al gobierno de Venezuela, lo trata con paños y manteles y después dice que es ilegítimo. Pero el presidente Danilo Medina en las elecciones, su elección no fue reconocida por ninguno de los partidos de la oposición. Entonces el presidente Medina, cuya legitimidad ha sido puesta en entredicho, dice que el otro es ilegítimo, él no. Digo, él manda a decir, él no lo dice. Está bien, para los fines del caso lo que cuenta es el voto. Sí. Es decir, y el gobierno del presidente Medina ha sido denunciado ante la Organización de Estados Americanos como resultado de unas elecciones ilegítimas, irregulares. Pero en la OEA eso no se toma en cuenta, sí se toma en cuenta que el ilegítimo es el otro. Es decir, yo creo que en ese sentido, la posición que ha tomado el gobierno de México al distanciarse del Grupo de Lima y al asumir a reivindicar su política internacional tradicional de no injerencia en los asuntos internos de los otros países, es lo que puede garantizar la convivencia entre los estados, porque en los hechos ese voto declarando ilegítimo el gobierno de Venezuela ya es parte, es decir, puede ser considerado como el punto de partida de acciones que van mucho más allá. El gobierno de Paraguay hoy anunció ayer la ruptura de las relaciones diplomáticas. Es decir, porque lo que ese voto en la OEA anuncia es una escalada. El voto es de no reconocimiento al gobierno de Maduro. Exacto. Y al no reconocerlo, ¿qué finalidad tiene tener un embajador en Caracas si usted no lo reconoce? Bueno, es que prácticamente lo que eso anuncia es la ruptura de las relaciones. Es decir, sí. Eso es un voto llamado a propiciar la ruptura de las relaciones diplomáticas. Pero la actitud del gobierno de los Estados Unidos está llamada a propiciar el reconocimiento de otro actor público venezolano como gobierno legítimo. El gobierno de Estados Unidos le reconoce legitimidad a la Asamblea y no le reconoce legitimidad al gobierno. Si le está diciendo que es con la Asamblea que hay que tratar, que ese es el gobierno de Venezuela. Pero de ahí a la intervención militar solo hay un paso. Y eso podría ser una situación catastrófica. En el caso de República Dominicana, Max, vuelvo e insisto. Si usted vota en Washington, no reconozco ese gobierno, ¿cómo usted envía a su embajador a la juramentación de un gobierno que usted no reconoce? Eso no se entiende. Eso no se entiende. Eso no se entiende. Realmente no se entiende. Es decir, realmente yo no alcanzo a comprender cuál es el sentido de actuar el mismo día en términos tan contradictorios. Realmente yo trato de entender las cosas, pero esto no lo he entendido. Usted es un político bien ilustrado, sociólogo de primera línea. Si usted no lo entiende, este proceso, ¿quién usted cree aquí que puede explicar eso para satisfacer las inquietudes, las interrogantes de los dominicanos? Bueno, que tiene que explicarlo el presidente de la República. Él es el jefe de la diplomacia, de la política exterior de la República Dominicana. Es decir, es el que tiene que decir por qué él votó así, por qué hizo una cosa con la mano derecha y hizo otra con la mano izquierda. Simultánea, ¿verdad? Al mismo tiempo. El mismo día, inclusive. No, yo no sé. Eso es un comportamiento político bipolar. Y me imagino que eso tuvo un tiempo de reflexión. Eso no pudo ser improvisado totalmente. Ese es un comportamiento político bipolar, lo reitero. Ok, le saco de ahí. Vamos a otro de los puntos que usted dice que nos tocarán de frente la atención en el 2019. El tema de la violencia, de la criminalidad. Esta semana, hace unos días, un espectáculo sorprendente en una de las provincias del sur, en la ciudad de Baní,
llamó la atención de la ciudadanía? ¿Usted se enteró del asunto? Bueno, yo sobre todo me ha llamado de ese hecho, bueno, un hecho absolutamente lamentable, ¿verdad? Que una persona pierda la vida, siempre eso es doloroso. En este caso un oficial policial. Pero el hecho que más me llama la atención en este caso son las declaraciones que ha formulado el senador de la provincia Peravia. Porque lo que él ha dicho es que en la República Dominicana hay coroneles que están mandando a matar coroneles en complicidad con el crimen organizado. Ese es el sentido de la declaración. Sí. Entonces, cuando en un país pasa eso, es decir, que un senador de la República denuncia que en el país hay luchas intestinas dentro de los cuerpos policiales, inclusive, es decir, dentro de los cuerpos policiales que llevan al crimen en asociación con el crimen organizado, bueno, yo pienso que no puede haber peor retrato de la situación de un país desde el punto de vista del ordenamiento legal y del aseguramiento, valga la redundancia, de la seguridad pública. Al mismo tiempo hay otras, ese mismo senador y otros senadores han señalado que hay terrenos, hay espacios territoriales del país donde el gobierno no tiene el control asegurado, sino que quienes aseguran el control de esos territorios es un poder paralelo del narcotráfico. Eso es lo que están diciendo los senadores. Entonces, el de Pedernales y el de Baní. El de Peravia. Acaban de decir eso, que quien controla esos territorios, esas demarcaciones, es el crimen organizado. Usted le da de lado a algo que dice el senador, que él señala una agencia del gobierno, la DNCD, de que todos los miembros que están ahí lo que van es a cobrar un peaje. A mí lo que me llama la atención es que la DNCD se rehusó a contestar y que en el gobierno hay una pasividad como que nada ha pasado. No, pero es que no es la DNCD quien tiene que contestar, es el presidente de la República. Porque lo que está en juego, es decir, es el control del territorio de parte de los poderes públicos. Lo que ha señalado el señor senador es que el Estado no tiene el control del territorio y de la ciudadanía. Es decir, que aquí hay un doble poder. Eso es lo que él está diciendo. Que está el poder público y el poder del crimen. Que debe ser. En algunos lugares el poder del crimen es superior al poder del Estado. Eso es lo que él está diciendo. Eso es gravísimo. Que debe ser la primera tarea de un jefe de Estado. Es el presidente el que tiene que responder y explicar esa situación. Porque lo que está diciendo el senador es que hay una lucha interna dentro de los cuerpos represivos del Estado y que esa lucha interna está motivada por el control de espacios para el crimen. Eso es lo que él está diciendo, eso es gravísimo. Aquí están sucediendo muchas cosas graves, pero hace tiempo que no aparecía una de una tal magnitud. Ya. Otro tema importante que usted tocó al principio como temas fundamentales es el de la corrupción. Ahí está Punta Catalina que no arranca. ¿Qué usted me dice sobre eso? Bueno, yo recuerdo que cuando se anunció la construcción de Punta Catalina, a la cual me opuse desde el primer momento, el primero con razones de orden ambiental. ¿En el 2005 o 2006? No. ¿Por qué? No. ¿Cuándo? Porque son dos proyectos distintos. El proyecto de 2005 era un proyecto de una planta de carbón en las playas de Asua, no en Punta Catalina. Sí. Ese proyecto fue descartado. Ese proyecto se dejó de lado. Pero era insistencia del antiguo secretario de la presidencia de que se realizara ese proyecto. Es cierto. Pero ese proyecto fue descartado. Luego, ya en esta década, durante la campaña electoral del año 2012, nadie habló de ninguna planta de carbón. Nadie habló de eso. En el año 2012 también se aprobó la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, la Ley 2012-01.
Y esa ley plantea la descarbonización de la economía dominicana. ¿Por qué lo plantea? Porque ya en el 2012 había mucho más conciencia que en el 2005 acerca de los daños que podía provocar en términos ambientales una planta de carbón. Entonces ya había una línea trazada por el Estado Dominicano con el horizonte del año 2030 de que había que descarbonizar, no solamente eliminar el carbón, sino también el uso de los otros combustibles fósiles como el petróleo y el gas, siendo el carbón el más nocivo, el más peligroso. Ya está siendo eliminado el carbón en Europa. Sí, para el 19, para este año y el 20, Francia e Inglaterra creo que van a dejar de... Ya, incluso hace un mes, hace unos días, cerraron la última mina de carbón de Alemania. En el 2025 ya tiene que estar abolido el uso del carbón en la generación eléctrica en Europa. Pero eso se sabía aquí y por eso se aprobó la Ley Nacional de Desarrollo, la descarbonización. Luego, en la campaña, el entonces candidato Danilo Medina no habla media palabra de eso, pero inmediatamente es elegido, arranca para Colombia y Venezuela y Brasil, sí, a montar el tema de las plantas de carbón. Nos pusimos a estudiar el tema y desde que se anunció el tema lo estudiamos, la propuesta, y planteamos todos los efectos nocivos de la misma. Pero una vez se empezaron a conocer los pormenores del proyecto, las características de la licitación, nos dimos cuenta de que además de producir un grave daño ambiental, este proyecto implicaba también una gran estafa a la sociedad y el Estado dominicano. ¿Qué tan gran estafa? Bueno, en términos históricos. Esta planta, desde el primer momento se observó que tenía una sobrevaluación mínima de por lo menos 500 a 600 millones de dólares. Y me quedo corto. O sea, y estoy diciendo 500 para estar absolutamente seguro, para que nadie me pueda rebatir, porque si digo 800 me pueden decir que no, que son 750. Pero al yo decir 500 millones de dólares de sobrevaluación, nadie puede rebatir ese hecho. Ahora, ¿qué sucede? Que no estamos hoy en una planta de 2.000 millones de dólares. Estamos en una planta de 3.000 millones de dólares mínimo sin contar los intereses. Sí. Es decir, que ya estamos en una planta que está costando, es la planta de carbón más costosa del planeta, esa de Punta Catalina, es decir, de las más caras del planeta. Pero usted incluye ahí, perdón, el proceso judicial. Los 700... Lo mete ahí por los 3.000. Es que si contamos los 708 millones del reclamo que van al laudo arbitral y incluimos los intereses, podemos estar hablando ya de 3.500 millones. Es decir, podríamos estar hablando de eso. Ahora, es decir, una estafa de esa magnitud se montó con el pretexto de que eso iba a resolver el problema eléctrico para el año 2016, porque en el 2016 venía a término el llamado Acuerdo de Madrid y que las plantas estarían en funcionamiento cuando se vencieran los Acuerdos de Madrid. Se vencieron los Acuerdos de Madrid en el 16, no había plantas. Se dijo que después era en el 17, que era en el 18. Después que en el 18 iban a estar funcionando. Ahora se está diciendo que para el mes de febrero va a entrar a prueba una de las dos turbinas de Punta Catalina. Y por el camino que vamos, es posible que esas plantas realmente no entren en funcionamiento pleno hasta que la empresa contratista Odebrecht y sus socios no reciban el pago que están exigiendo. Es decir, esos 708 millones de dólares tienen que ver con el no funcionamiento de las plantas. Sí. Es decir, están aguantando la puesta en funcionamiento efectiva hasta que ellos no reciban lo que están exigiendo. Ahora, ahí hay otro elemento a tomar en cuenta. En esto, ahí aparece el tema de que las plantas se van a poner en venta. ¿Cuánto valen esas plantas? Eso es lo primero que hay que determinar antes de usted decidir vender lo que sea. Sí. Usted quiere vender esa copa, o usted quiere vender un carro, o una planta eléctrica, o lo que sea, usted tiene que determinar el valor de esa planta. Y los costos, y cuáles son las obligaciones, y cuáles son las demandas que pueden aparecer a raíz
de la puesta en funcionamiento de esa planta. Pero ya se ha hablado hasta de números, del 50% por $1.000 millones de dólares. Pero el 50% de qué? Es que eso hay que determinarlo. Todavía no hay auditoría de esas plantas. Pero se ha anunciado también que ha sido contratada una empresa para asesorar en esa venta. Que va a cobrar el 0.9. Sí, pero esa empresa es una empresa también que ha sido sometida a muchos cuestionamientos y no se ha dicho cómo se contrató esa empresa. Mire, si hay algo escasamente o nada transparente, si hay una operación escasamente o nada transparente en la República Dominicana, es precisamente Punta Catalina, la mayor inversión que se haya jamás hecho en la República Dominicana. Es el proyecto menos transparente que ha habido también en la historia de la República. Dice CDE que concursaron 5 empresas, pero eso fue tal vez en secreto, ¿verdad? Se dicen tantas cosas. Lo que necesitamos es evidencia, necesitamos datos, necesitamos pruebas. O sea, necesitamos saber. Y usted dice que esa compañía que entre comillas ganó el concurso es una compañía que tiene interrogantes. Es una compañía muy importante, muy grande, y sus principales ejecutivos han sido sometidos a investigación de parte de la Comisión de Bolsas y Valores en los Estados Unidos, que es la SEC, la Security Exchange Commission, que es uno de los elementos más importantes en la regulación económica de los Estados Unidos. Me parece que desde el mes de marzo hay una investigación en curso y precisamente esa es la ganadora. La agraciada. Sí. Es la empresa agraciada. Si usted tuviera que resumir, para pasar a otro tema, toda esa historia de Punta Catalina, ¿cómo la definiría? Mire, es una gran estafa y hay suficientes elementos para la incriminación penal de quienes han propulsado ese proyecto, comenzando por el presidente de la República. Sí, yo sostengo eso también. Pasando a otro tema, esta semana el tema migratorio tomó un giro nuevo en el gobierno al ministro de Interior definir el comportamiento de los dominicanos como agresivo y de maltrato al pueblo haitiano en momentos en que un soldado dominicano cae en la frontera, según la información, persiguiendo a un grupo de delincuentes que traficaban con drogas por ese lugar. ¿Qué opinión y qué efecto puede tener esto? Bueno, es que primero debo decir que es un tema muy complejo, porque la economía dominicana a lo largo del siglo XX se sustentó en el azúcar. Fue la columna vertebral de nuestra economía y el azúcar se sustentó en el trabajo haitiano. Sí. Es decir, que el crecimiento económico dominicano está relacionado. Está directamente relacionado, tiene su punto de partida en esa mano de obra. Esa es una mano de obra creciente que luego pasó a ser importante en términos políticos, porque recuérdese que el doctor Balaguer, el presidente Balaguer, fue el primero que empezó a otorgarle cédulas a los inmigrantes haitianos, a hacer los dominicanos sin ningún tipo de procedimiento para que votaran por el Partido Reformista. Y eso fue una práctica constante pero yo me refiero a esas declaraciones. Sí, pero esas declaraciones, pero eso fue creando también, hay grupos que fueron creando también, que se fueron alimentando políticamente de explotar la animadversión de los dominicanos hacia los haitianos, como hay grupos en Haití también que explotan lo mismo, es decir, no vamos a hacernos ilusiones. Y esos grupos fueron cobrando cada vez más fuerza, se fue creando un monstruo, eso se fue desarrollando y hoy tenemos una situación en la que efectivamente un prejuicio que viene de lejos ha crecido. Y en ese sentido, lo que el ministro está diciendo... ¿Usted le encuentra lógica? Tiene, es decir, parte de certezas, pero ese no es el problema. Eso no es lo que él tiene que resolver. Él no tiene ahora que venir a explicar por qué se produce eso. Eso lo podemos hacer nosotros en un programa. Sí. Podemos intercambiar. Ese no es su papel. ¿Cuál es su papel? Bueno, su papel
como ministro de Interior y como responsable del programa regulatorio, porque ese programa depende del Ministerio de Interior, es el de asegurar la seguridad de la frontera. Es decir, él junto a otros cuerpos del país, como es el caso de las Fuerzas Armadas, que tiene que asegurar la seguridad fronteriza, y el Ministerio de Interior tiene que asegurar el control de todas las personas que están en el territorio dominicano. Ahora, aquí hay un problema muy serio, es que él no puede hacer eso. Él no tiene la capacidad por la corrupción, porque donde hay corrupción no hay frontera. Usted puede construir un muro de 10 kilómetros de altura, y si usted puede pasar ese muro pagando unos cuantos pesos, entonces es como si no lo hubiera. El muro lo que hace ahí es encarecer los servicios del tránsito, del tráfico ilegal de personas, para beneficio de los que se dedican a esa actividad ilegal. Entonces, él es una persona, él como gran parte del gobierno en ese sentido está maniatado, porque es un gobierno profundamente marcado por la corrupción. Es que cuando yo señalo esos 5 temas de los que hablaba al inicio del programa, el tema del modelo económico inequitativo y la desigualdad, el tema de la destrucción del medio ambiente, el tema de la delincuencia, el tema de la corrupción y el tema de la migración, los 5 están conectados. Es que no se puede resolver uno si no se resuelve el otro. El tema migratorio no se puede resolver si no se resuelve el tema de la corrupción. Pero el tema migratorio está relacionado con el modelo económico. Este es un modelo que está basado en los bajos salarios. La gente se va, este es el país que menos paga los salarios de toda América Latina. Y la gente se va de aquí porque no le pagan. Pero como la gente se va de aquí porque no gana, entonces vienen gente de Haití que está dispuesta a trabajar por menos salarios. Porque el sistema está basado en eso. Entonces hay que cambiar el sistema. Aquí todo eso está conectado. Por eso es que hablan del paraíso para la inversión, por los bajos salarios. Pero ese es uno de los aspectos del paraíso. El otro aspecto es que hay hambre en el paraíso. Ese es el otro lado de la moneda. Y lo más peligroso es cuando los países en vías de desarrollo compiten entre sí. ¿Por quién paga menos? ¿Por quién paga? Es como si fuese una subasta a la baja. En una subasta, ¿quién paga más? ¿Quién compra esto? Sí. En este caso, una subasta a la baja. ¿Quién ofrece los salarios más bajos? Que ahí es donde vamos a llevar la inversión. Mire, eso es peligrosísimo. Relacionado con eso, usted es presidente de un partido político. En las redes está, no sé si usted lo ha visto, se denuncia, ya ha salido hasta en algunos medios de comunicación, que hay 3 funcionarios del gobierno que están expidiendo documentación, carnet, con el fin de que esos carnet a ciudadanos haitianos, de que esos carnet, se habla de 150,000, terminen en cédulas para esos haitianos como dominicanos. ¿Usted le da veracidad a eso o no? Mire, me parece difícil. ¿Por qué? Porque es verdad que hay mucha corrupción. Es verdad, es cierto, hay mucha corrupción. Y es verdad que hay mucha gente que ha traficado, y es verdad que han otorgado muchísimas visas por dinero. Es cierto, pero un asunto de ese tamaño. Yo he visto cédulas de haitianos. Por eso digo. Como dominicano. No, pero por eso digo que no dudo que haya casos. Pero hablar de que eso se puede hacer con 150,000 personas de un golpe, eso me parece una noticia inventada. Eso no puede ser. Prensa amarilla. Sí, pero hay tantos, lo que ahora se llama fake news. Es decir, Sí. hay tantos inventos, tantos disparates que están siendo difundidos y que peor que eso, que la gente se los cree, Sí. que nosotros hemos entrado ahí también en un terreno muy peligroso. No digo que no haya casos. Pero no en esa proporción. Pero me parece absurdo, me parece una noticia que eso es tan grande, que eso no puede ser cierto. Pero yo no descarto nada porque... No descarto los casos. Es absurdo también que usted en Washington reniegue de un gobierno y en Caracas lo confirme. Sí, pero hay otra cosa. La famosa sentencia del Tribunal Constitucional, Ajá, que ordenó que se hiciera una auditoría de todos los casos de dominicanos registrados en el registro civil. Pues eso se hizo y lo que aparecieron fueron unos cuantos casos.
Entonces se hicieron una auditoría completa sobre lo que había pasado a lo largo de 90 años y aparecieron unos cuantos miles de casos. ¿Cómo es posible que ahora 3 o 4 individuos metan 150.000 casos? Sí. Por eso es que digo que me parece una cosa completamente absurda. Gobierno completo no puede hacer eso. No, pero me parece absurdo, porque además ya con los niveles de información que hay, es decir, una cosa de ese tamaño no es posible. ¿Usted vio? La Junta hizo la auditoría y no encontró más que unos cuantos miles de casos. Hicieron y gastaron millones de pesos. Entonces, ¿cómo va a ser que si en una investigación nada más encontraron unos cuantos miles de casos, ahora aparezcan 150.000 de golpe, por Dios? Es decir, eso es como James Bond. Sí, eso no puede ser, es absurdo. A usted le gusta el cine, ¿verdad? Mucho. Yo sé que el americano no tanto, pero... No. El inglés, ¿Cómo va a ser? el inglés. ¿Cómo va a ser? El inglés. No, hay buen cine en todos los países del sé, mundo. Pero este tipo de películas, inglesa es la película, de las de James Bond. Una vez, nunca digas nunca. Ah, sí. Sí. Entonces, ¿usted se atreve a decir nunca o jamás en este caso o nunca digas nunca? No, la palabra jamás yo tiendo a no utilizarla. O sea, yo en sentido general no me gustan los absolutos. Decir yo nunca he hecho eso, yo nunca voy a hacer eso jamás será posible. Tiendo a descartar los absolutos. Okay. Ahora, pero usted no descarta la posibilidad de casos de que usted apoye la reelección de Danilo Medina. No, espérese. Ahí usted puede utilizar jamás. Ahí sí, me ganaste. Me ganaste. Okay. Hablando de... Estuvo buena esa. Hablando de apresto reeleccionista desde la APD, ¿cómo se ve eso? Bueno, que el gobierno sigue en esos aprestos. Está en eso, como decía el poeta, ¿verdad? Viento en popa toda vela, es decir, no paran. A pesar de lo que esto significa, a pesar de lo difícil que es y lo gravísimo que esto puede ser, yo diría, para el desenvolvimiento mismo y la paz social en la República Dominicana. Eso puede crear situaciones traumáticas sumamente graves. Nos quedan 2 minutos. Están en eso. Nos quedan 2 minutos y quiero que concentre el discurso en 2 minutos antes de que nos corte. Sobre la reelección. Sobre la reelección, que van a hacer lo imposible, por eso le va a resultar muy difícil. Y si lo logran, aquí puede haber un quiebre no solamente institucional, sino de la paz social. Afectan factores internos y externos. De todo tipo. Le presionan al presidente no dar ese paso atrevido. Sí, pero es él que está en eso. Sí. Es él que, pero además de que está en eso, muchísima otra gente que quiere sacarle beneficio a eso, que quiere seguir pegado de la teta, lo estimulan desde que amanece. Ya. Pero en términos generales, ¿usted descarta eso? Bueno, yo creo que hay que luchar contra eso, porque están en eso y hay que enfrentar eso. Yo lo enfrento, mi partido lo enfrenta. Y lo malo es que muchas veces fuerzas que deberían enfrentar eso se hacen los suecos y apoyan, propician toda una serie de medidas que terminan favoreciendo ese propósito del presidente de la República. Ahí usted dice nunca, jamás o lo contrario. Nunca jamás de qué. Sobre oponerse a eso. Sí. Me opondré. Ahí también usted absoluto. Absoluto. Sí, mire cómo varió la cosa. Don Max, gracias. Gracias. A ustedes esta transmisión está desde esta tarde en Canal Nacional de Informaciones CNI a través de YouTube. Deseándole que tengan un buen fin de semana e invitándolo a que se suscriban a Canal Nacional de Informaciones CNI. Nos despedimos hasta el lunes, si Dios quiere.